Yo intento hacer periodismo, siempre. Y soy creyente. Lo que no voy a hacer nunca es, por el hecho de confesarme miembro de una institución, miembro de la Iglesia, siempre pongo el mismo ejemplo. Osoro, el cardenal Osoro, es muy amigo mío. Ha bautizado a mi hijo, igual que el padre Ángel. Si descubro un caso de pederastia de ellos dos, los tumbo. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo cargo o me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo un perdido. La campana... Hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy hablo con Jesús Bastante. Esta fue la primera charla que tuve en Pecadito. Y tuve la suerte de poder hablar y conversar con él y encontrarme con la persona, con el cristiano, el padre, el periodista y el escritor. Hablamos de muchos temas, pero, como no, siendo como es director de Religión Digital, hablamos mucho de la Iglesia, del papel que tiene en el mundo, de cómo está organizada y de cómo nos afecta como personas. Jesús Bastante, bienvenido a Pecadito. Gracias. Nada, a ti. Lo primero, me hacía gracia el hecho de que la primera entrevista o la primera charla de Pecadito fuera Jesús, a Jesús, con Jesús en medio. Soy un carne de Master of Naming y cosas así. Sí, alguno más. Sí. De hecho, la presentación de la novela me entrevistó Francino y ese día la palabra del día de Isaías fue bastante. Anda. Sí, jugamos mucho con eso. Sí. Jesus enough. Eso dice. A mí nunca me han llamado Jesús, ¿eh? ¿No? Claro, que tu apellido es mucho más... Sí, incluso, a ver, en casa tenía muchos nombres, desgraciado, ven aquí, eso es Claro. Pero... No, pero lo mío es peor porque yo soy hijo de cura y de monja. ¿Hijo de cura y de monja? Sí, que tengo una historia cojonuda que algún día escribiré cuando mi madre ya no esté entre nosotros. No puedo andar mucho por ahí. Mi hermano se llama José, Higinio, por los dos abuelos. Mi hermana María del Mar. Y yo nací un miércoles santo. Obviamente. Yo nací un miércoles santo, sí. No creo que tenga nada que ver. Y por supuesto no tiene nada que ver con que yo me dedique a información religiosa, pero es curioso, sí. Hombre, tiene que ver, ¿no? No. Yo estoy en esto por mala suerte. Yo entré en la escuela de prácticas de ABC en el 96 y estaba de tercero para cuarto de carrera. No pude cambiar, me cogieron, no pude cambiar los horarios de la facultad, que era plan antiguo, solo estaba de tarde y no me lo pudieron pasar a la mañana, y la única sección en la que a partir de las 2 de la tarde nadie nunca te cogía el teléfono de ninguna fuente, de ningún organismo, era la iglesia. Y ahí que me quedé. ¿Es una casualidad o una causalidad? No, casualidad. Ya que hablamos en modo... A ver, ¿sabes lo bueno de hablar contigo? Que puedo hablar en modo religioso. Ah, bien. Es que no sé si te pasa, a mí me hace mucha gracia, porque claro, yo te he escuchado mucho en un tema al día, enhorabuena por el curro ahí con el equipo de Izas, con Juanlo y compañía. Pero claro, a mí, al escucharte, ver que tienes una visión un poco de la iglesia, como la puedo tener yo, de la religión, con las diferencias que habrá, ¿no? Pero afortunadamente. Pero quiero decir, a mí me pasa que cuando hablo con muchos amigos tengo que hacer laicos muchos de las enseñanzas o aprendizajes o comentarios. Entonces, para no estar constantemente soltando referencias bíblicas, no me las sé no sé de los de Lucas 17, 4, 5, pero sí de decir, pues es que como dijo él, en vez de decir en la parábola del hijo pródigo, pues lo traduces y contigo es cómodo en ese sentido. Yo intento, por eso porque me ha pasado siempre. Causalidad. Bueno, me ha pasado siempre que he intentado hacer accesible este tipo de información, porque lo que se hacía y lo que se hace todavía es algo muy ininteligible. Aunque el Vaticano ha avanzado mucho en materia comunicativa, todavía hay cosas que son absolutamente infumables. Y es muy difícil traducir eso al lenguaje. En mi caso, sobre todo desde que ya en ABC me pasaba también, pero en Religión Digital y especialmente en el diario o en las teles o cuando me llaman, que me llaman mucho, intento hablar de una manera que cualquiera pudiera entendernos. La dificultad es traducir
como siempre. Y en el lenguaje religioso es mucho más complicado. Bueno, es un tema al final de periodismo, ¿no? Quiero decir, claro. Yo en tráfico por eso te traducía decía lo lo que de veía causalidad y casualidad. Yo soy periodista, yo estudié periodismo en la pública y quería ser corresponsal de guerra o hacer cosas de cultura o algo así. Yo quería ser Pérez Reverte. A mí me tocó, yo acabé la carrera en el 99, cuando yo quiero ser periodista de que tengo uso de razón. Entonces lo que quería era eso, el sueño este absurdo que tenemos o que teníamos nuestras generaciones. Y me tocó esto porque me tocó. Es verdad, yo soy creyente, nunca he renegado de serlo. Probablemente sea el periodista que habla más de evangelio del mundo en este país, y no trabajo para la iglesia. ¿Cómo creciste en ese ambiente? ¿El personal o el profesional? El personal. Bueno, pues de pequeño, obviamente, mis padres son creyentes, ya te he contado la historia. Hijo de creyentes. Sí. Muy fuertemente creyentes. Sí, nosotros somos de Getafe, estábamos en una parroquia en la San Sebastián, que era una parroquia obrera, y estuvimos allí, pues siempre, pues lo típico, pues catequesis, juveniles, confirmación. Yo he sido monitor, hemos estado en grupos y una vida de fe creo que normal. O sea, no he tenido caídas de caballo, ni he tenido grandes misticismos en mi vida. O sea, la formación religiosa se ha insertado naturalmente en mi vida, parte de la educación y de lo que somos. Sí, lo que pasa es que... En mi caso, al menos. A ver, claro, te voy a hacer preguntas y en el fondo Vale. me las hago a mí mismo muchas veces. Me pasa mucho. Me pasa mucho que yo también me las hago cuando pregunto. Pero claro, tú eres del año 76, si me permite, y si no le pongo un pitido a esto. Sí, 76. Hay un momento en el que yo me acuerdo cuando yo era pequeño, pues íbamos a misa, íbamos a catequesis y todo era como muy normal dentro del ambiente. Yo crecí en Móstoles. Sí. Pero poco a poco, a medida, vamos a hablar de cuando entras en los 11, 12, 13 años, sí. La sociedad va por un lado y la iglesia por otro. Y la iglesia y la fe, o como se entiende, como nos han... Claro, no sé cómo te lo han enseñado a ti, pero a mí, como me han enseñado la fe, como me han transmitido la fe, va por otro camino. Sí, ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué camino coges? Tengo una explicación de por qué sucedió ahora, desde hace unos años. Pero en ese momento lo que tenía eran sugerencias, intuiciones que después se han confirmado con el tiempo. Hay un momento en el que la iglesia, sobre todo la iglesia del sur de Madrid, que venimos de la misma, es una iglesia muy social, muy obrera, muy hija del concilio. Entonces, hay un momento en el que eso cambia. Y con la llegada del cardenal Suquía, bueno, con la involución que hubo en el episcopado español, se empieza a notar. Y entonces empiezan a surgir los chicos de parroquia, empiezan a ser minoría en la parroquia porque empiezan a surgir nuevos movimientos de todo tipo. Pues legionarios, kikos, Comunidad de Liberación, sin ponerle un pero a ninguno, ¿eh? Pero es verdad que yo he pasado por son grupos que dos de esos tres. ¿Sí? Pues son grupos que priman más el grupo que la pertenencia a la Iglesia Universal, que eso la parroquia sí que siempre lo ha tenido, al menos la parroquia donde yo he crecido. Por eso te digo que mi fe era una fe de... No he tenido necesidad de irme a un retiro de éfeta, ni hacer cosas Ni un TC, has crecido con ella. Claro, la ha crecido. Para bien o para mal, no me he hecho mejor ni peor. Sí. Es mi biografía, pero no he tenido caída de caballo. Entonces, mi fe es algo que forma parte de mi vida, no es algo extraño, no es algo de superhéroe, ni de supervillanos, ni de nada. Es algo, pero sí noté en ese tiempo, y mis amigos lo sufrieron más que yo, porque yo tenía la suerte de venir de una familia donde la fe se vivía en casa. Pero todos mis amigos de esa época, que éramos chicos que hicimos el mismo recorrido vital, yo siempre recordaré una imagen en el Camino de Santiago del año 93, después de haber hecho la confirmación todos, cuando fuimos al Camino de Santiago, una confesión con un señor que hoy es obispo a punto de ser dimitido en una diócesis española, que era formador de un seminario en esa época, y que lo que querían en nuestra diócesis en Getafe era llevarse chicos y chicas al seminario o a la vida religiosa, y hacían campeonatos en los seminarios, y los seminaristas tenían premio, incluso copas, que yo las he visto, de los que conseguían más vocaciones. Y yo me acuerdo de amigos míos en ese Camino de Santiago, después de confesarse, salir llorando y no volver a entrar en una iglesia. Porque las respuestas no eran las del perdón, las de la misericordia, las de acompañarte para seguir formando parte de él, sino el arrepentimiento brutal, eres un pecador, tu camino tiene que ser este o fuera, ese tipo de cosas. Ahí es donde vi claro que algo había pasado. Y de hecho yo tengo mis amigos con los que todavía hoy vamos al fútbol,
nuestros hijos juegan juntos y tal, aunque la vida nos ha llevado cada uno por nuestro sitio, no han vuelto a pisar una iglesia. Se han casado por la iglesia, han bautizado a los niños porque eso es algo más social, pero sienten aversión hacia determinado modelo porque parte de su juventud, donde ellos habíamos crecido, se les negó. O sea, ¿tú crees que fue por eso o porque, claro, estamos hablando del año 93, 17 años, edad complicada? Hoy en día los teenagers empiezan con 11. Sí, sí. Antiguamente sí, bueno, también. Todo tiene que ver, pero es verdad que en esa época se pregunto, vinculó. déjame Sí, cuestionar, porque creo que Claro. yo por lo menos he crecido siempre con esa visión que en el fondo mucha gente me achaca. Hoy en día de todo es pecado, todo es mal, todo es tal, el mensaje siempre es como desde el miedo, desde el tal, y hemos crecido siempre, porque claro, desde que éramos pequeños crecíamos con eso, y luego a los 17 lo seguimos teniendo. Claro, mi pregunta es, ¿tú crees que ese fue el momento en el que dijiste, aquí algo ha cambiado en la iglesia, o realmente es que a los 17 ese mensaje no te gusta tanto? A mí no me pasó, ya te digo, yo sigo manteniendo una vida de fe y de participación, pero es verdad que yo he tenido la suerte de tener la familia que he tenido y donde me he insertado. Yo siempre recordaré con 13, 14 años, saliendo de una vigilia pascual, muy felices porque el Señor había resucitado, venía con mi padre y yo vivía en el barrio de Getafe donde estaban todos los drogadictos. Vimos a un señor tirado en la calle que no sabíamos si estaba vivo o muerto y yo quería tirar a mi padre para casa para que nos fuéramos a celebrar en casa que Jesús había resucitado. Y me paré y me dijo, te quedas hasta que venga la ambulancia, pues si no te crees que Jesús está aquí, no te crees que Jesús ha resucitado. No sirve de nada lo que estás haciendo. Y fue un baño de realidad absoluta. La fe no es el pecado y la misericordia. La fe es otra cosa. La fe no se tiene que quedar en la cruz. Si no, no sirve de nada. La fe es vida y es hacer vida en este mundo también. Pero es verdad que fundamentalmente en un momento determinado del pontificado, claro, esto te lo puedo explicar ahora porque lo he estudiado y lo he racionalizado y he visto con perspectiva cómo ha ido. Pero mi tesis es que nosotros nacimos en una iglesia que estaba respirando los vientos del Concilio Vaticano II y nos acostumbramos a tener una iglesia embajada, en ir perdiendo derechos, en ir considerando que el sacerdote era mucho más importante de lo que debía ser, que la participación en la comunidad debía ser menor, que todo se clericalizaba muchísimo más, que la participación desaparecía. Ahora nos han puesto una herramienta que es el sínodo y mucha gente de mi generación no sabe participar porque no nos han acostumbrado a dar nuestra opinión en la iglesia. Mis padres crecieron en una iglesia que era mucho más complicada, pero lucharon por una libertad también en la sociedad. Que les permitió después seguir luchando en esos tiempos y decir, no, yo no me conformo con que el cura mande. Yo quiero que los consejos pastorales sigan, quiero tener control sobre la economía de mi parroquia y ese tipo de cosas. Pero nosotros nos acostumbramos a que, y especialmente en una época determinada del pontificado de Juan Pablo II, se diera, por un lado, más importancia a determinados movimientos y por otro lado, se hiciera absoluto hincapié en la moral sexual y la cuarta que va de la bragueta a la cartera. Era lo más importante. Entonces, claro, cuando lo importante era el pecado y no la misericordia, tenemos un problema. Y esa iglesia es la que hemos seguido arrastrando hasta que llegó Francisco, aunque bueno, Francisco, vamos a ver qué pasa con su legado. ¿Cómo viviste ese momento en el que tus amigos con los que has ido caminando en la fe, junto con los que no caminaban en la fe, que tendrías amigos obviamente de todo pelado, fueran por un lado, retomando mi pregunta inicial, y tú siguieras por otro? Porque aparentemente, por lo menos, a no ser de que hayas también hecho el loop, que todos tenemos derecho a hacerlo y todos lo hemos hecho, pero parece que tú sí que seguiste por ese camino y tus amigos no. ¿Cómo viviste eso? Es que no son caminos distintos, no tienen por qué ser caminos distintos. O sea, tú eliges seguir o sea, yo no me aparté de mis amigos ni nada por el estilo, yo he seguido como... No, sin apartar, ya, pero y hemos seguido hablando ¿entiendes lo que te digo? Quiero decir, esa sensación de rebaño que siempre necesitamos. Pero sí que es verdad que yo sentí que parte de mi rebaño, entre comillas, no estaba donde creía yo que debía estar. Pero no por culpa del rebaño, sino por culpa de los pastores. Entonces, las decisiones de cada uno me parecieron... Yo las entendí y las compartí, de hecho, y me peleé con esa gente. Con algunos me sigo peleando todavía. Porque la vida es muy circular. Pero en ningún caso la culpa de que ellos se fueran fue de los que se fueron. La culpa siempre, casi siempre, es de la institución que no es capaz de
de retener a sus hijos. Si tú no eres capaz de cuidar a tus hijos, la culpa siempre es tuya. Si tu hijo te sale un gamberro, parte de responsabilidad la tendrás tú. Sí, también en otras circunstancias, pero... Yo no hablo de ellos, porque para mí, de hecho, este podcast tiene un origen en parte de esa rabia que me da, de cómo la institución podría... A mí me supuso un desgarro en lo personal, pero es verdad que yo continué teniendo mi vida de fe. También es verdad que yo nunca he tenido creo que nunca he tenido una vida de fe orgánica en el sentido de lo que yo quiero es estar en mi parroquia y que me hagan jefe de tal y no sé. No, yo era un chaval de la parroquia que en algún momento determinado me tocó tener alguna responsabilidad. Yo llegué a ser miembro del consejo parroquial de mi parroquia hasta que el cura decidió cargárselo. A día de hoy, todavía no, 30 años después, todavía no ha vuelto a recuperarse. Lleva siendo tiempo. Ya. Pero porque me tocó. Yo nunca he pensado que sean necesarios determinados líderes que duren siempre ni nada por el estilo. Estamos ahí, somos comunidad, pues en un momento dado te toca ejercer una posición y en otro momento otra. Lo que pasa es que es verdad que, claro, yo entiendo la fe como algo compartido. Cuando tu gente, tus amigos con los que has crecido se apartan de ese lugar, tú sientes que ese lugar de alguna manera deja de ser el lugar donde puedes encontrar la fe. Eso también es muy enriquecedor porque te enseña que de verdad Jesús está en todas partes, que lo de allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre es verdad. No tiene por qué ser dentro de una iglesia. Jesús pisó una sinagoga 2 veces en su vida. Y una vez fue para expulsar a los mercaderes del templo y la otra vez casi le echan a él a pedradas. Los templos, bueno, eso es otro tema. Yo puedo entender la existencia de la institución y me parece que es necesaria, históricamente es fundamental, pero la fe va por otro lado. Castillo, el teólogo que murió hace poco, diferenciaba muy bien entre religión y evangelio. Religión, iglesia y evangelio. Son 3 cosas diferentes. Y la fe está en el evangelio. La fe está en el evangelio de Jesús, que está en la gente. Dios se hizo niño, se hizo hombre para que los hombres fuéramos un poquito más de Dios y que entendiéramos que solo nos podíamos entender en comunidad. No quiso nacer solo, nació y los primeros que fueron a adorar fueron unos cuantos. Siempre estuvo rodeado de gente. Jesús solo está solo cuando muere. ¿Cómo encuentras tú, a medida que vas creciendo, siempre vas, claro, ese rebaño? Yo creo que estás hablando un poco a posteriori. Sí, bueno, claro. Es un poco lo que me pasó o me pudo pasar a mí, que vas viendo como unos se van por un lado, otros por otro. Siguen siendo tu rebaño, siguen siendo tus amigos. No intentes convencerles de volver, ni se han equivocado, ni qué ha pasado, porque a mí lo que ellos vivieron, lo viví yo también. Pasa que a lo mejor yo tenía unas armas distintas, o una familia detrás, o una sensación. Un backup. Claro, a lo mejor más estable o más fuerte, que me enseñaba desde el principio que no es eso. Yo he visto a mi padre, que era un hombre muy conservador, pero que lo he visto levantarse siendo niño en más de una homilía para decirle al cura, esto que estás diciendo no es verdad. Entonces, esa sensación de que todos en la iglesia somos importantes y que el cura tiene su función, pero los laicos, cada uno en la suya, lo he mamado desde el principio. Mi padre, que siendo cura, dejó de ser cura, nunca dejas de ser cura. Sí. Aceptó dejar de ejercer, nunca volvió a hacerlo. Una vez confesó, yo lo he visto confesar a una persona, a darle la solución en un accidente. Pero nunca lo hizo y podía haberlo hecho. Luego cuando murió sí que me enteré que cuando ya éramos mayores los 3 hijos, escribió a Roma varias veces porque entendía que él podía volver a ejercer el ministerio como sacerdote casado. Y ya te digo, no era precisamente un progre, ni nada por el estilo. Pero es verdad que yo tenía esas a lo mejor unas herramientas distintas. Pero en ese momento yo no tengo recuerdo de haber pensado en ningún momento que la culpa era yo siempre pensé que la culpa era del cabrón que hoy es obispo, y que había hecho a mis amigos de la iglesia. Y ya te digo, 30 años después, habiendo estado dentro de la institución, conociéndola, creo que la conozco bastante bien, esa afirmación no le cambió una coma. ¿Y cómo seguiste tu camino de fe? Porque la fe va mucho más allá de un señor que... Pero ¿qué comunidad precisamente has dicho que bueno, le das importancia? Yo seguí en mi parroquia hasta que pues, cambias de ciudad, cambias de vida, pues tienes historias personales, familiares de todo tipo y vas manteniendo la fe. Es verdad que cuando yo empiezo a especializarme en esto, yo ahí sí que tengo el único momento no de ruptura, pero sí de esto que es, claro, cuando llevas 3-4 años haciendo información religiosa, empiezas a ver mierda.
Empiezas y tienes 24, 26, que tampoco eres eres adulto, tienes una experiencia, pero tampoco empiezas a ver determinadas mierdas y cómo gente que supuestamente te quiere muy bien y que quiere que crezcas, te empieza... porque esto de la transparencia y de apoyar a las víctimas... A querer manipular es una palabra. Claro, sí, a silenciar y a esconder. Y empiezas a ver que tú corres el riesgo y alguna vez lo traspasas esa barrera de formar parte de ese equipo de ocultamiento, pues ahí sí que tuve un momento de mucho... No es que no me aparte nunca, dejé de tener fe, nunca dejé de considerarme cristiano, pero sí dejé de acudir a determinadas celebraciones, más allá de lo profesional a las que tenía que ir. ¿Cómo mantuviste y cómo mantienes la fe en los momentos de crisis así? Porque es mucho más, la fe es mucho más. Ahora tengo muchas más armas, es verdad. Pero la fe es mucho más que el tipo que te da el sermón. La fe es mucho más que la serie de normas que te obligan a cumplir. Es otra cosa. Jesús vino a hacer otra cosa. Sí, pero tienes una oración, un momento, un sitio de recogimiento. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años, en unos momentos que eran duros a nivel personal y ya no profesional, a mí lo profesional me importa un poco. Sí. Pero me acuerdo que me fui al monasterio de la Trapa porque me encantó la capilla que tenían ahí reformada, que era preciosa, y tuve un momento de paz maravilloso. Y un fin de semana que no tenía nada que hacer y tenía una época de mucho estrés y mucho... Dije, pues mira, me cojo el coche 3 horas para allá, para estar 1 hora y volverme, que fue un momento feliz. ¿Tú tienes un sitio, una parroquia, una oración, un momento de recogimiento especial dentro de lo que tu vida te permite, laboral y familiar? Bueno, crecimos en la parroquia... y había muchos momentos íbamos mucho de convivencia y lo de los desiertos que le llamábamos, los momentos estos de soledad, de introspección, de rehacerte, de mirarte a ti mismo, los llevamos haciendo desde que tenemos 15 y 16 años. Entonces, esa sensación de hacer balance de ti mismo, de vez en cuando, la sigo teniendo. Yo tenía un sitio que me encantaba, que era el monasterio de Buenafuente, ahí en Guadalajara, en el Alto Tajo, que ahí donde he tenido también pues situaciones personales o de otro tipo. Sí que me he escapado a estar 4 o 5 días en silencio. Había una familia, Buenafuente es un antiguo monasterio que ha ido comprando un sacerdote que ha hecho un complejo ahí súper interesante y ha ido comprando casi todo el pueblo, menos una casa. Al menos, ahora no sé si ya la habrá comprado, menos una casa que era propiedad de unos tipos de Móstoles, anarquistas, creyentes anarquistas buenísimos, que a mí me daban la vida también, porque claro, después de estar un montón de tiempo en silencio, luego te ibas a tomarte una cerveza con ellos y ya despotricabas, era muy divertido. Y te daba también la muestra de que en realidad Dios está en todas partes. Sí, absolutamente. Pero sí, hombre, yo paso mucho tiempo solo. Es raro, teniendo un hijo y trabajando las horas que trabajo, pero es verdad es difícil. Que trabajo bastante desde casa, hay momentos y necesito mi momento de soledad también, porque si no, no podría escribir, por ejemplo. Pero he aprendido también que la oración se puede hacer en cualquier sitio. Y yo rezo mucho con Diego, con mi hijo, por ejemplo, sin necesidad de estar haciendo oraciones siempre. O sea, se saben las oraciones y rezamos y tal. Y vamos a misa, no vamos probablemente lo que debiéramos, o lo que supuestamente debiéramos, pero sí que vamos. Pero rezamos mucho, pedimos por la gente, intentamos entender yo que sé, ahora yo estoy muy obsesionado con el tema de los alimentos, de no desperdiciar la comida. Pues eso tiene una visión religiosa y de compartir y de tener en cuenta al otro muy interesante, que a un niño pequeño se lo puedes inocular probablemente mucho más fácil que a alguien de nuestra edad. Sí. Lo del agua. Mi hijo está ahora en un campamento de reciclaje del Ayuntamiento de Madrid, en el CIN de Monte Carmelo. Claro, y viene con algunas cosas que entiende cosas que yo le decía como si fuera un niño más mayor. Es que hay niños en África que no tienen tal y que hay que construir un pozo. Claro. Entonces le puedes explicar que el dinero de tu bautizo fue para construir un pozo en Benin, de Mensajeros de la Paz. Y tenemos que ir a verlo y dices, ostras. Y entonces ahí... A mí me parece que rezar es mucho más allá de... Sí. Que es verdad que rezar el rosario o cualquier tipo de oración de forma repetitiva pues es muy bueno para la salud. Nos han enseñado a rezar a determinadas oraciones que son interesantes. Yo siempre he intentado hablar con Dios a mi manera, eso es verdad. O sea, a mí una vez una monja que me dio una explicación de por qué, porque yo le dije, es que a mí esto de rezar, claro,
El rosario, que lo habré rezado, vamos, he sido seminarista con 13 años, seminario menor. Y rezar el rosario todos los días de manera repetitiva, de una manera así, y me explicó, me dijo, mira, si tú de las 10 veces que lo haces, cuando no tienes muchas ganas de hablar con Dios y tal, tú te pones a rezar el rosario, venga, de manera un poco automática. De las 10 Ave Marías que rezas de un misterio, en 2 has conseguido conectar, aunque sea un poco, ya has conseguido más que si directamente estás en el sofá y dices, me voy a poner a rezar y no ibas a hacer nada. Y dije, bueno, pues no es mala manera de verlo. Es cierto que el rezo del rosario o los cánones de TC o cosas así, que son muy repetitivos, pero igual que los rezos de los budistas, todo lo que son repeticiones viene muy bien para el sistema. Hay estudios que lo demuestran, vamos, que viene muy bien para el sistema respiratorio, para la meditación, para todo. Para el cuerpo funciona estupendamente bien y para el relax. O sea, las técnicas de meditación beben. Sí, los mantras. Al final, sí, es que está todo inventado. Sí. Está todo inventado. Yo con todo sí que es verdad que hablo mucho con Dios, intento hablar de manera natural, sabiendo que hay una escala, que no somos iguales, pero no soy mucho de rezar oraciones, pero me gusta mucho el Padre Nuestro y el Credo. Yo recuerdo en la facultad, fíjate, teníamos un debate en una radio llamada Radio Nebrija, de un colegio mayor, y una vez una chica muy de izquierdas, muy anticlerical y tal, a otro chaval que hoy es concejal del PP en Parla, y a mí, que se supone que era el moderador, que sí, que eso no sé qué, pero venga, el Padre Nuestro. Claro, el otro empezó a rezar el Padre Nuestro, como nos lo ha enseñado de forma repetitiva. Cada frase le para, explícamelo. El Padre Nuestro todavía, pero el credo, explícame cada frase del credo. Te paras y es complicado. Porque está muy bien que nos enseñen las oraciones, porque es verdad que entras en un rollo espiritual. Nirvánico. Pero si te paras a pensar, te pasa lo que a San Manuel Mártir, que a veces hay cosas que dices, uff. Es complicado. Claro. Y si te paras a pensar en dogmas, ya ni te cuento. Es que estoy convencido que el 90% de los creyentes, de los bautizados, no tienen la más remota idea que el dogma de la Inmaculada Concepción no es que la Virgen concibió a Jesús virgen, sino que fue siempre virgen, que nunca folló con San José. Claro, si esto es así y es un dogma... Creo que la gente se para en la primera parte. Claro. ¿Cómo es posible? Y a partir de ahí ya el resto ya no te pero paras a plantéate interpretar. que si el modelo de familia cristiana es el de un hombre y una mujer que solo tuvieron un hijo que no era del hombre y que nunca estuvieron abiertos a la vida porque nunca pudieron follar, ni siquiera por placer, yo digo para tener más hijos, suponiendo que eso sea verdad, ¿en qué lugar queda eso como ejemplo de familia cristiana? Ya, es complicado, es complicado. Por eso, a veces el territorio en el que la religión ha envuelto el hecho religioso y la fe y el Evangelio de Jesús es muy complicado de entender. Por eso, muchos de estos grupos de los que hablábamos al principio son muy partidarios de volver a la misa tradicional y a volver a ese tipo de cosas, porque en el fondo, lo dice un tipo que está dando conferencias ahora por España, un profesor finlandés, no es necesario entenderlo todo, según ellos. El misterio es más importante que la fe. De hecho, la fe viene del misterio, pero claro, si no puedes explicar tu fe a la gente, no sirve de nada. El Evangelio, lo dice Jesús, es que cuando dos o más estéis reunidos en mi nombre, tienen que estar dos o más. No sirve que venga uno a contar y el resto a obedecer. Todo tiene que ver. Lo que hablamos del principio de estos grupos más, pues eso, más tradicionalistas a lo mejor, y el sentimiento de la fe, del Evangelio, no separado, pero sí viviendo en libertad respecto de determinadas normas de la institución, me parece fundamental. ¿Te da mucha rabia la sociedad en la que vivimos? La sociedad, sí. Pero desde el punto de vista, ¿qué es lo que más o sea, sobre todo, ¿dónde te encuentras más incómodo? Si es que existe el más o menos incómodo. ¿Dentro de la iglesia, por tu visión de cómo debiera moverse o ser la iglesia, dentro de que yo creo que cada uno tiene derecho a tener su propia visión de cómo quiere la iglesia, porque es tu familia y tú la quieres a tu manera y quieres que sea como tú quieres? O el ámbito fuera de la iglesia, fuera de la religión, por cómo ven y en qué mundo te sientes más cómodo, más incómodo.
Yo siempre digo de broma, pero espero que no pase nunca, que en la próxima guerra civil a mí me van a matar los rojos por creyente y los católicos por rojo. Conozco un beato que murió, pero le habían metido en la guerra civil en el camión, en ambos bandos le habían metido. ¿Tú no tienes callos en las manos? Sí. Quiere decir que eres un pijo. ¡Pum! ¿Tú no tienes tal? ¿Te viste en una cruz? ¡Pum! Pero Sí. Y lamentablemente vamos a una sociedad, a un mundo en el que los grises y las tonalidades han desaparecido. Estamos en blancos y negros. Y también pasa en la iglesia, evidentemente. Es verdad que en la iglesia probablemente pase de manera diferente y sea una institución, y eso hay que reconocerlo, una institución. El considerarte creyente, miembro de la iglesia, te permite ser de la OAC o de fuera incluso de cualquier cosa y de los Kikos o de los Legionarios de Cristo o de Ajacuna o de quien sea, da igual. O sea, la libertad que se podría respirar en la iglesia, que de hecho se vive, porque cada uno podemos vivir nuestra fe en comunidad, mientras la vivamos en comunidad de manera muy distinta. Somos los creyentes en Jesús, y ahí incluyo también al resto de cristianos. Somos muy parecidos en muchas cosas y somos lo suficientemente distintos como para poder convivir y no estar de acuerdo y que no pase nada. Y en la sociedad, lamentablemente, es verdad que estamos cada vez más en blancos y negros. Yo me siento muy incómodo en general. Me siento muy incómodo porque yo soy persona de matiz. Y a veces sientes que te obligan a tomar partido y yo no me veo. Pero incluso, ya te digo, lo que te comentaba antes, yo probablemente sea la persona que más hable de evangelio en los medios de comunicación, pero casi siempre hablo de evangelio en La Sexta, en La SER, en El Diario. ¿Cómo llevas eso? No lo llevo mal. Esa singularidad. Es el sitio que me toca. Al final uno tiene unos talentos, los tiene que desarrollar donde puede. A ver, yo soy muy partidario de lo que haces. Primero porque me gusta lo que escucho. Pero lo podría hacer en COPE si me dejaran. El problema es que no me dan un altavoz. No, pero a mí me gusta jugar en campo contrario, sin entender que es un contrario, La Sexta, Ya. El Diario, etcétera, etcétera. Sino quiero decir, hablar a los parroquianos constantemente, Sí. hablar para la De parroquia acuerdo. no evangelizas. Por eso mi pregunta ¿es más periodismo o es más evangelización lo que haces desde No, religión yo- digital, desde la Yo labor que creo haces en los yo medios? intento hacer periodismo, siempre. Y soy creyente. Y no me quito el sombrero, ni pretendo hacerlo. Yo soy quien soy. Lo que no voy a hacer nunca es, por el hecho de confesarme miembro de una institución, miembro de la iglesia, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Osoro, el cardenal Osoro, es muy amigo mío. Ha bautizado a mi hijo, igual que el padre Ángel. Si descubro un caso de pederastia de ellos dos, los tumbo. A muerte. Y esto lo dices con la imagen del Padre Ángel detrás. Sí, soy su biógrafo, le quiero muchísimo. Mañana descubro que el padre Ángel ha violado a un niño, y lo estamos diciendo en la sede de Mensajeros de la Paz, o ha encubierto casos de tal, y tengo pruebas, y a ponerla de huelle. Pero Eso no tiene nada que ver. ¿Lo haces más desde el periodismo o Desde más el también? periodismo. Pero es que Claro, ahí se no son mezcla un poco, compartimentos. se mezclan, Claro, obviamente. no son está- compartimentos estancos. Por eso es verdad que lo que te comentaba antes de mi momento de crisis de fe era precisamente eso. Cuando descubrí mierda, la primera vez que empecé a descubrir mierda en la iglesia, dije, qué fácil es ser creyente y periodista sin hacer información religiosa. Es cojonudo. Y aparte, a la vez a muchos que pontifican sobre ese tipo de cosas desde otras atalayas y de claro, nos ha jodido. Porque tú no estás todos los días viendo esto. Va bien. Pero a partir de ahí yo he desarrollado, y creo que lo llevo bastante bien. Yo soy creyente, soy periodista. Yo trabajo de periodista, pero no puedo evitar ser creyente del Getafe y de tal. Eso no me va a impedir, y he hecho crónicas del Getafe. Yo no me creo esto de periodistas hooligans en ningún campo. Otra cosa es que podamos cometer errores. Dicho esto, es verdad que yo siento que un periodista funciona mejor en la oposición. O sea, a mí me costaba más, aunque lo hacía, criticar a Francisco que a Benedicto. Al final acabas haciéndolo también, pero te sale diferente. ¿Tú eras más de Francisco o más de Benedicto? Si se puede decir que eres A mí más me de uno que de costó, otro. yo era bastante más de Francisco, aunque me costó entenderle. Porque es verdad que yo, que me considero una persona progresista, más allá de la fe, creo que soy una persona progresista en lo político, en lo social, en todo, y también en lo religioso, he crecido a mí hay cosas que me parecían raras al principio. ¿Sí? O sea, sí. Como por ejemplo. No te sé decir, porque luego las he asimilado bien, pero
yo no soy de vamos a romper con todo lo que hay. O sea, yo entiendo que la Iglesia es una institución que lleva 1700 años funcionando como tal, aunque lo estamos cumpliendo ahora desde Nicea, y que ha tenido muchísimas cosas malas, pero a su vez ha generado civilizaciones, sociedad, universidades, ha hecho muchísimas cosas que no ha hecho nadie más. Y es una institución incomparable. No hay otra institución a la que puedas comparar con la Iglesia. En duración, en lugares, en permeabilidad, en cualquier cosa. Entonces, claro, es difícil compararla con nada. Dicho esto, creo que la Iglesia tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y yo me siento dentro, pero no tengo la necesidad de decir, ha habido un cambio de gobierno, tenemos que arrasar con lo anterior. Sí que me creo de la continuidad, con matices. Y a mí me pareció que el gesto que Francisco no hubiera sido posible sin que Benedicto hubiera renunciado. Bueno, Eric Fretini, que antes estábamos hablando antes de encender a grabar, amigo tuyo, Sí. comentaba en el podcast de Alex Fidalgo, en Lo que tú digas, que realmente para él, por ejemplo, Francisco no hizo tanto. Realmente el que puso las cosas encima de la mesa fue Benedicto, y que fue, por así decirlo, él continuó con esa labor. Y a mí me sorprendió te diré por qué. Yo tenía también la imagen de que parecía como que Francisco era más rompedor en las formas, rompedor en general. Pero claro, sí que sabía que Benedicto fue el primero que dijo, oye, por ejemplo, el tema de los Legionarios de Cristo con Marcial Maciel, que dijo, oye, este tema, por aquí ya se acabó. Antes de ser papa, además, ¿eh? Exactamente, como por aquí se corta, por aquí tal, pero no sabía que hubo tanta labor previa de Benedicto y que después Francisco se dedicó a ejecutar, por así decirlo, pero ese plan. Sí, o sea, Benedicto se da cuenta del problema que hay y pone las bases para seguir, y se da cuenta que él no puede. Pero lo que hace Francisco en lo de los abusos es absolutamente, ahí sí que es absolutamente revolucionario. Porque Benedicto condenó a un tipo y empezó a abrir las puertas de la Iglesia a las víctimas. Pero Francisco ha devuelto a las víctimas a la Iglesia. Pero dicho esto, eso es un tema muy concreto y donde es verdad y es necesario hacer revoluciones, porque estamos hablando de personas que sufren. Y ahí el Evangelio es clarísimo. El único pecado que Jesús no perdona es el de los que abusan de los niños. Más le valdría a quien lo haya hecho colgarse una rueda de molino y tirarse al río. Es el único pecado que Jesús no perdona. Pero independientemente de eso, que no vamos a poner bíblicos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de indefensos. Ahí hay que... Y todavía le queda muchísimo por hacer a la Iglesia. Esa dinámica de considerar que los abusadores, porque eran religiosos, eran miembros de la Iglesia, más que los abusados, como si los abusadores se fueran a buscar niños a clubs de ateos. No, los buscaban en los sitios donde podían... Sí, entonces, ahí sí que era necesaria la revolución. Yo me refiero más a que a lo mejor no era necesario, yo qué sé, ejercer una dinámica que generase contrarios. Es verdad que Francisco, por su dinámica, abría muchas puertas, y eso a los que estaban acostumbrados a que la Iglesia fuera suya les jodía y les sigue jodiendo. Uh-huh. y automáticamente bloqueaban cosas. Pero el riesgo de romper la Iglesia, el riesgo del cisma, no solo del cisma orgánico, sino de que nos consideremos como enemigos, mirad cómo se pelean en vez de mirar cómo se aman, eso ha existido, eso se ha dado. Y de hecho León creo que probablemente lo que quiere hacer ahora es, por eso pone tanto énfasis en la unidad, en intentar que no se rompan más las cosas. Probablemente eso significará que muchas de las reformas emprendidas, no sé si se les echará el freno, pero seguramente irán más despacio porque buscarán más consenso. Y si Francisco hubiera durado 3 o 4 años, habría cosas que se hubieran implantado. Dicho esto, creo que Francisco, en estos 12 años y pico, yo pongo el ejemplo de la carretera. La iglesia era una vía empedrada, donde solo los que tenían carros buenos podían conducir, y este hombre la ensanchó y la asfaltó. Entonces ahora pueden caminar mucha más gente a la par. Y es muy difícil volver a... Cuando has asfaltado y has puesto 4 carriles, luego es muy difícil convencer a alguien para que vuelva a ir en caminos de piedra. Y eso es muy complicado. Eso no tiene vuelta atrás. Yo te voy a poner el símil de tráfico, que es algo, claro. Algo que domino. Sí. Yo no viví esto, esto me lo contaron mis compañeros, pero yo lo he vivido mucho. Peatonalizas una calle, todo el mundo protesta. 2 semanas después la está disfrutando el 50% de la población. Un mes después la está disfrutando el 100%. Nadie se acuerda. Claro. Nadie se acuerda
nadie se acuerda que la calle Preciados era transitable por coches. Nada de, por ejemplo, el patio de cristales que hay en la sede del ayuntamiento en Cibeles, en verdad, ese qué bonito, tal. Sí, sí. En verdad, por ahí al lado, Calle, ahí sí. pasaban coches. Sí, sí. Tiene nomenclatura de calle todavía porque ahí pasaban coches. Quiero decir, una vez que se hacen las cosas, la vuelta atrás es verdad que es más complicado. Es Y eso verdad es que lo loable ve. por parte de Francisco porque hay que cargárselo a las espaldas. Sí, sí, sí. Es decir, yo sé que corro el riesgo de que me critiquen, me da igual, lo hago porque sé que después de deshacer es más difícil que No, hacer. pero además no es solo que hiciera, porque es verdad que hay cosas de Francisco que no las terminó. Muchas, casi todas. Porque la gran obra de Francisco es el de ensanchar la carretera y dejar que la gente transite. Y si y hay mucha gente caminando y se va hacia la derecha, se irá creando un camino nuevo. Y si se tiran para este lado, pero lo que no van a hacer es echar para atrás. ¿Qué camino le faltó abrir a Francisco? No, a ver, yo creo que desde mi punto de vista, a lo mejor hay decisiones que se tenían que haber tomado que no se han tomado, concretas. Pero me parece que el propósito de Francisco, o de la iglesia que vino a representar a Francisco, no era tanto, yo qué sé, que las mujeres puedan ser diaconisas, o que no era tanto concreto, sino ensanchar el camino para que la gente pudiera, para que el pueblo de Dios pudiera avanzar, todo el pueblo de Dios. Cuanto más ancho, mejor. Entonces ahí, de facto, estás diluyendo, entre comillas, la autoridad sin objeciones de lo sacramental. Preparó el terreno para... Que al final es lo que estábamos hablando al principio. Porque mi gente se acaba yendo a la parroquia, al final el cura es Dios y el resto son una mierda. Eso es lo que se ha cargado Francisco. Lo que yo creo que es el modelo de Iglesia de Francisco se ha cargado. La sinodalidad. Ahora solo falta que los que participan en la sinodalidad sean todo el pueblo de Dios de verdad y no solo unos elegidos, que ese es el siguiente paso. Pero es verdad que nadie se plantea ahora que las mujeres no puedan votar en un sínodo o no puedan participar, o que solo participen obispos, ni siquiera sacerdotes. ¿Tú crees que eso va a hacer que cambie la iglesia? Eso debería hacer que cambie la iglesia se iglesia. renueve porque a mí es difícil. Yo creo que sí. Ahora quizá me duele menos, pero a mí años atrás ir a una parroquia era sentirme el bicho raro y te estoy hablando de estar con 20 años y decir, es que no hay nadie por detrás, pero es no que hay nadie por delante. Pero es que a veces igual se trata de eso. Es que a lo mejor la iglesia tiene que darse cuenta de que no todo está en los templos. Es que a lo mejor se puede hacer iglesia o construir reino, como lo queramos llamar, desde un medio de comunicación, desde tu trabajo, desde, mira, No, eso lo bendiciéndolo, pues yo. Pero eso lo decía San Francisco. sí. Cuida tus actos porque puede que sea el único evangelio que... ¿Ves? Esto me gusta porque te puedo soltar esto sin miedo a... ¿no? Sí, como... sí. Mateo 25, que era lo que decía Francisco. Sin hacerlo laico. Mateo 25 es el evangelio de los talentos. ¿Sabes? El de yo. Sí. Tú eres igual de responsable que el Papa con tus talentos, que son los tuyos. El Papa tiene los suyos y sus responsabilidades son distintas. Pero sobre las tuyas, solo eres responsable tú ante Dios. Eso, ostras, te da mucha responsabilidad. ¿Eso a ti te pesa con tus amigos? Con Eso tus a mí amigos no creyentes, o no creyentes, sino no religiosos, no eclesiásticos. Pero no, eso a mí me pesa como ciudadano que tiene fe. Yo tengo unos talentos, tengo la obligación de desarrollarlos. Pero eso no quiere decir que tenga la obligación de llevar a nadie a la iglesia, ni nada por el estilo. No la obligación de llevarlos a la mejor iglesia, saco alguno. pero sí la obligación. Yo, por ejemplo, siempre he crecido un poco con eso con esa misma parábola, ¿no? La de los talentos, de decir, a ti te han dado una serie de conocimientos, has recibido primero hay que estar agradecido, que es frase de todo padre, frase de todo madre, eso de, es que sois unos desagradecidos, tenéis que dar gracias por tantas cosas que tenéis, tantas cosas que habéis recibido, y ahora que soy padre me doy cuenta aún más, ¿no? De todo eso. Ay, hijo, estamos en el mismo club. Exactamente, pero... Además hay una cosa, Mateo 25 no solo es eso. Mateo 25 es los talentos y el juicio final. Pero el juicio final no es solo el de castigar a los injustos, sino cuando castiga a uno o lleva al cielo a otro, le preguntan, pero señor, si yo no te di cuando diste de comer a alguno de mis hermanos, me lo estabas dando a mí. Los talentos sin el otro, eso es Mateo 25. No es solo los talentos, no es solo el juicio final. Son las dos cosas. Y eso se empeñó Francisco en dejarlo claro. Y a mí eso sí que me ha servido. Tus talentos solo tienen razón de ser si los transformas compartiéndolos con la gente de alrededor. Dios está en los demás. ¿Tú sientes esa responsabilidad? Es a lo que iba. Yo siento esa responsabilidad como creyente que tiene los talentos que tiene. Y como persona que está en el mundo, que si no tuviera fe, no lo llamaría talentos o lo llamaría de otra manera, pero sentiría que tengo la misma responsabilidad.
con matices distintos. Yo no soy mejor que alguien que no tenga fe, soy diferente. No, pero yo, por ejemplo, sí que me siento... Esto es una frase que me dijo mi hermana Isabel. Pero no eres mejor. Porque No mejor, pero sí afortunado. Ah, no, claro. O sea, decir, a ver, obviamente, si tuviera, como dijo Dios, la fe de un grano de mostaza, le diría a esa montaña, muévete, y se movería. Y no es el caso. Pero sí que es en cierto sentido un regalo. Y como te dan ese regalo, sí que te sientes en la obligación de... Hay que compartir este regalo con los demás. Por eso te decía, en la relación con tus amigos... ¿Pero qué significa compartirlo? Compartirlo desde el ejemplo, desde el... O desde la normalidad, porque al final... O sea, ¿por qué mis talentos son mejores que los tuyos? Los míos son los míos. No, si no mejores, pero decir, oye, tengo estos talentos... Sí, pero que primero tienes que asumir cuáles son y eso genera un aprendizaje como la propia vida. Te voy a decir un talento que yo veo en ti. Es tu capacidad de ver los grises de la vida. Quiero decir, y que hay una paleta enorme entre el negro y el blanco y que hay que moverse entre todos los grises que hay en la vida. Entonces, esa capacidad... por eso antes, y vuelvo a la pregunta que te he hecho antes, esa capacidad de estar en todos los grises, de cosas absolutas no existen, hace que te puedas sentir incómodo. Por lo menos a mí me pasa. Es verdad que te estoy trasladando algo que me pasa a mí. Te sientes por un lado incómodo en el lado que lo ve más todo blanco y te sientes más incómodo en el lado que lo ve todo negro. Por eso te sientes solo. Me hace gracia tu pasaje laboral, tu camino laboral, ¿no? En ese sentido, ¿no? ABC y luego público, sí, y ahora religión digital es como tu sitio, ¿no? Pero quitando alguna cosa de la que me arrepiento, claro, esto es complicado, esto sería para una tesis doctoral. Si alguien tiene la horrenda idea de analizar mis textos y la evolución de mis textos en ABC y los del diario, entendería que a mí a lo mejor me hubieran hecho por rojo de aquel ABC. También habría que entender aquel ABC, que era el ABC de Zanzalejo, que no tenía nada que ver con el ABC de ahora, por ejemplo. A lo mejor en el futuro hay un doctorado de una tesis sobre Jesús Bastante. No creo, espero que no. Aunque he salido en alguna ya estoy mayor. Pero a lo que voy, llamémoslos talentos. ¿Estamos obligados a desarrollar nuestros talentos para...? No para evangelizar, sino no. Para... Oye, un talento maravilloso, quiero decir... Sí, pero eso lo hace la gente que hace bien su trabajo, que es buen padre de familia, que construye sociedad. Puede hacerlo con fe o sin fe. Y seguro que será con unos talentos que si Dios existe se los habrá dado, aunque no tenga fe. Es que a veces tendemos a pensar que los creyentes no somos ciudadanos también, que somos fundamentalmente ciudadanos y tenemos que ejercer nuestra forma de entender la vida en la que se inserta la fe, porque no deberían estar separadas en el mundo. Sí, yo creo que a ver, yo no es por ponernos más responsabilidad a los que creemos, no, yo sí pienso que asumir tus talentos, en mi caso, lo dejo claro, en el de Jesús bastante, no es en el de otros, en el mío, ser consciente de los talentos que puedo tener y de la obligación que tengo de desarrollarlos y tal, para un mundo mejor, para lo que quiera decir, a mí sí me hace más responsable para con lo que yo entiendo que tengo. A mí. No me hace mejor persona ni nada por el estilo. Eso también lo tengo muy claro. Pero no sé si a ti tus talentos te hacen más responsable o no. Porque claro, es una cuestión que sí que es verdad que en eso sí que estás muy solo. A la hora de examinar cuáles son y cuál es tu función. Luego tienes que compartir esa decisión con el mundo o con tu entorno, donde lo vayas a desarrollar, y también estar dispuesto a que tu idea cambie. Porque si no estás dispuesto a que tu idea o tus talentos cambien en función de dónde los desarrollas, es que no entiendes que allí donde dos o más se junten, ahí está Jesús. Está también en ellos. No solo está en ti que vienes a darles tus talentos. No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque y a transformarlos. La diferencia, yo le pongo a la gente cuando me dicen, ahora fíjate que hemos llegado al punto que ahora en la sociedad, antes la gente me decía, es que si no vas a misa te miran mal, hace muchísimos años. Al revés. Y ahora es totalmente al revés. Y de hecho me está pasando que ahora mi hija ya tiene 3 años, pero al principio decían, ¿la vais a bautizar? ¿La vas a estar en los santos? Sí. ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué en los santos? Y yo le explicaba el por qué, decía, mira, estos son mis valores, la única diferencia entre mis valores y los tuyos es que los míos están escritos y los tuyos no. Y son tan buenos los míos, que quieres tomar, los míos como los tuyos. Pero luego he llegado incluso a plantearme decir, un momento, hemos dado la vuelta a la situación. Antes la gente te preguntaba, las abuelas, típica frase de abuela de, ¿pero por qué no vas a bautizar al niño con
y a ti te molestaba tener que responder esa pregunta, tío, y en el fondo a mí no me molesta, pero debiera de molestarme el hecho de ¿por qué tengo que responderte y por qué me tienes que hacer esta pregunta de por qué quiero darle mis valores a mi hijo? Que la única diferencia de mis valores y los tuyos, repito, es que están escritos. Y a esto voy por lo de los talentos. Yo sé que el resto de... Mi mujer no es creyente, mis mejores amigos no son creyentes, nadie que me rodea es creyente. Pero yo sé que en el fondo ellos puede que tengan unos talentos, pero no sé si tienen el mandato, por así decirlo, de compartirlos. Mientras que sé que tú y yo, como creyentes, sí que tenemos el mandato a cargo de la parábola de los... Sí, pero eso está escrito. Pero por eso te lo Pero pregunto no lo a ti, escribiste tú. no a diferencia de los cristianos, Yo creo que tenemos todo- más dones yo creo que el resto. Yo creo Todo que lo contrario. toda persona, todo hombre y mujer que tenga sentido de responsabilidad con el mundo y realmente que tenga que quiera vivir en el mundo y tenga, tú tienes hijos, igual que yo, quiere dejar un mundo mejor para tal, tiene la obligación de intentar transformarlo con las fuerzas que tiene. Otra cosa es que lo llamemos feo, que lo llamemos responsabilidad o que sea exactamente lo mismo, porque lo que cambia es cómo yo entiendo los dones que se me han transmitido, o las responsabilidades que tengo, o la formación que yo he tenido. Y ese debate probablemente no haya ni que tenerlo con gente que no tenga fe, porque significaría de alguna manera diferenciarte. No, llámalo X. Me da igual. A mí lo que me molesta es lo que dices tú, porque hay que preguntarle a alguien, se le pregunta a alguien una cosa y ahora se le pregunta otra. ¿Por qué todavía se le pregunta a mujeres, ay, no vas a tener hijos o te vas a quedar mayor y a un tío no? Pues yo qué sé. Pues son ese tipo de cosas que son más sociales que religiosas, pero es verdad que nuestra sociedad está impregnada de valores y de historia, Joder, y de historia religiosa. Es así, todavía nos saludamos y nos despedimos con términos religiosos, todavía las fiestas están, bueno, no se pueden tener las fiestas de los pueblos sin las vírgenes y sin los patrones. Eso es así y no hay por qué cambiarlo, ni hay por qué estar buscando transformaciones laicas de todo. Yo creo que es mucho más sencillo. Doliéndote el mundo como te duele de vez en cuando, como antes me has dicho, ¿crees que la fe te aporta dentro de la locura del día a día aparte, pero crees que te aporta un punto de esperanza, de no tirar la toalla? Sí, pero con muchos matices. Yo creo que no debemos olvidar que tú y yo somos creyentes en buena medida por nuestra familia y también porque nacimos aquí, en la época en la que nacimos. Si hubiéramos nacido en Centroáfrica en el año 40, pues igual seríamos animistas. O en Japón como mi padre, Por hubiera eso te sido digo sintoísta que budista o nada. pertenecer a una u otra confesión religiosa Sí, o no pertenecer... Pero te pregunto a también ti, tiene un a componente Jesús cultural. bastante que Sí, creció sí. en un ambiente religioso y que luego eligió su fe. Sí, a mí sí, pero elegí mi fe... ¿Cuál fue ese bueno, momento? De alguna manera... ¿Tú lo recuerdas? Ese momento en el que, o esa época en la que, porque al principio vives de la fe de tus padres y luego hay un Sí, momento pero que dices, ya te lo he "Esta explicado. fe- Yo, esta fe es mía". mi vida de fe ha sido muy tranquila en ese sentido. Ya te digo, fue a lo mejor más... Yo he estado... Bueno, estoy casado otra vez. Me divorcié de una persona que era evangélica. Y durante mucho tiempo vivimos compartiendo. Yo he compartido cenas con pastores evangélicos y mi mujer tal, y a lo mejor orgánicamente no se podía porque hay cosas que no puedes hacer. Pero no me parece que la... Sí, pero al final dices, ¿de verdad son tan diferentes un luterano que un católico? Un musulmán... A ver, que aquí hemos sido 8 siglos musulmanes Sí. o judíos, que al final, si te pones de verdad, claro, yo tengo la suerte de poder haber estudiado este tipo de cosas y poder un discurso que igual no vale para el hoy, para el día a día, porque ahí sí que los matices están perdidísimos, pero los musulmanes piensan que Jesús es el último gran profeta antes de Mahoma y la Virgen está venerada por ellos. Y los judíos no, porque están esperando al verdadero Mesías. Pero Jesús, o sea, nuestro libro de donde nace la historia de la salvación es el mismo libro para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. Sí, los creyentes del libro. Que dicen, ¿qué son los musulmanes los que dicen los creyentes del Sí, libro? las tres Respetarás a los religiones, creyentes ahora se del habla de libro. eso, las tres religiones del libro. Pero no solo eso, te pones a hablar de los mitos fundacionales de las religiones, el diluvio y la creación del hombre del barro está en prácticamente todas las confesiones religiosas. ¿El mito de Osiris qué es? ¿La muerte que va dando vida? ¿Qué es la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué es? Oye, y como faro,
Faro terrenal, no, ya tenemos el divino todos en mí, pero como terrenal, aparte del Padre Ángel, obviamente, y tal, Gaudí, la elección de Gaudí para la novela es algo, porque últimamente, claro, se habla mucho de la figura de Gaudí y tal, y además es que viendo un poco la biografía de lo que has escrito, es todo, es Setién. Bueno, sí, claro, es verdad Francisco, que ¿cuál es el hilo todos los conductor? ensayos son religiosos. Jesús Bastante, ¿cuál es el hilo conductor de tus obras? Bueno, los ensayos son ensayos. Entonces, pues he hecho 2 Istanbul de 2 papas porque tocaba. Mi primer libro es Los curas de ETA, que es una investigación muy profunda, y de ahí salió también la de Setién. Hice un libro de Mártires por su fe, que es probablemente de los menos conocidos míos, de los que más orgulloso estoy. Son historias de mártires, de familiares de mártires que crecieron con el ejemplo de su padre, de su hermano, de su tío muerto, que murió perdonando, y que ellos asumieron el perdón de sus familiares y trabajaron para que no se condenaran a los asesinos de su familiar, y construyeron sociedad cuando era difícil. Ese libro me parece fantástico y no funcionó. Pero bueno. Y luego las novelas hay un hilo cada uno por su... No hay un hilo conductor. ¿Pero por qué Gaudí? Pero es que no es Gaudí. El aprendiz de Gaudí es una historia de amor ambiental en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia. Gaudí es un personaje importante, pero no es el protagonista. Ya la leerás. Es una historia de amor que me sirve para contar una historia que se va construyendo en mitad de un templo que se va construyendo en mitad de una ciudad que se está construyendo, porque está todo el ensamble en mitad de un mundo que se está rompiendo. No, pero supongo que habrás investigado un poquito más en profundidad. Mucho, porque claro, somos periodistas, sí, pero Gaudí no era el leitmotiv para escribir la novela. A ver, al final siempre es la fachada es una, el interior de la familia es otro. Y probablemente es la novela menos religiosa en todos los sentidos, es la más novela. Pero no me la esperaba religiosa, ¿eh? No me la esperaba. No, es una historia de amor, ya digo, y hay mucho arte, hay mucha arquitectura, hay mucha historia, contamos mucho la historia de la ciudad, de las luchas sociales, del anarquismo, de la bomba del liceo, de todo esto, la semana trágica, hay mucho de eso. Y claro, hay mucho arte, porque estamos hablando, el elemento conductor es la construcción de la Sagrada Familia. Que además es una metáfora de las vidas que se van construyendo sin acabarse, a mí me gustó de mucho, proyectos sin acabar. viendo un poco, bueno, pues un poco buscándote, googleándote, por así decirlo y tal, aparte de que ya te seguía en Un Tema al Día, como te he dicho, o en Religión Digital, y te doy la enhorabuena aquí en el podcast, aunque yo lo he hecho fuera, lo he hecho por WhatsApp, Y te lo agradezco. por la cobertura del cónclave, de todo lo relacionado al Papa. Y encima acertamos. Por el acierto pleno, me lo dijeron y me dijeron, Sí. ojo, que Jesús es bastante acertado. Hay gente en la sexta que se hizo rica a mi costa. Yo no aposté, pero hay gente que apostó. Es verdad que hubo una apuesta, ¿no? Sí, gente que apostó y ganó dinero. Y ganó. Pero estoy esperando. Tienes que pasar el cepillo ahí. Sí. Bueno, es lo que hay. Estábamos en eso, un periodista, claro, date cuenta que todos los que fueron a cubrir el cónclave, la mayoría iban a cubrir un espectáculo político, social y comunicativo de primer orden. Yo no fui al funeral, ni me parecía importante estar en los primeros días, aunque estuve. En mi caso, solo en mi caso, que soy experto en esto, la clave era el precónclave, poder estar ahí y poder hablar con determinada gente, ¿no? Con cardenales y con gente que estaba cerca de los cardenales, y ver qué movimientos había. Ver el antes de que se pusieran a cocinar. Y de alguna manera, y es verdad que a diferencia de otros, yo este es el tercer cónclave que cubro. Este es el primer cónclave en el que sí que puedo llevarme a la tumba el hecho de que, bueno, pues algo que ver, mínimamente. ¿Cómo lo viste? Aparte de muy de cerca, saber que es un momento histórico, a ver, trabajé pero con las personas, no vamos a decir nombres, con las que hablaste, ¿sentiste miedo? O de decir, a ver por dónde va a ir la iglesia. Sí, muchísimo, mucha incertidumbre. Porque además tú lo vives como periodista, pero también como católico. ¿Por dónde va a ir mi iglesia, por así decirlo? ¿Sentiste miedo? Sí, pero te digo lo mismo que te dije antes. Los periodistas funcionaremos mejor siempre en cualquier sitio en la oposición. Entonces, si sale un papa que no cuadra con lo que yo pienso, pues oye, pues sigo haciendo información, que es de lo que se trata. Porque lo que me pasó a mí cuando tuve ese Rubicón con 24 o 25 años, de decir cuánta mierda hay aquí, cómo puedo ser creyente, lo solucioné de manera muy sencilla. O sea, yo soy profesional en lo mío. Esto es un trabajo que es vocacional, pero seguía siendo vocacional si yo estuviera haciendo periodismo cultural, porque yo quería ser periodista desde pequeño. Soy una persona de fe que quería ser periodista. Probablemente lo peor que le pudo pasar a mi vida de fe fue hacer periodismo religioso.
Pues lo que hemos dicho antes, hubiera sido muchísimo más cómodo. Lo metiste todo en el mismo saco. La vida no fue casualidad, ya te digo, no fue. Y tú querías, no fue buscado. Tú querías saber, dicen siempre que todos los periodistas son escritores que tienen ganas de comer y pagar la nómina, esas cosas, aunque hoy en día es todo lo contrario. Que el periodismo y es igual a no. Sí, no, siempre quisiste escribir novelas. Y de hecho tengo un libro que nunca habrá luz con 17, 18 años, que hablo de mí mismo con 30 y tantos, y la tarjeta es escritor y periodista. No periodista y escritor. ¿Sí? Es escritor y periodista. Sí. ¿Y por qué? Siempre escrito, además. Tienes 2 novelas, ¿no? Si no me equivoco. 4. Ah, pues no sé por qué. La primera fue Cisma, sobre Lutero. La segunda, Y resucité entre los muertos. Esa se podría recuperar, la de Lutero, ahora, gracias a Francisco. Sí. Y resucité entre los muertos, que es un diario entre que Jesús resucita, se despierta en el sepulcro y sube a los cielos, en primera persona. Es interesante porque esto luego cuando te leas la de Gaudí verás. Esa sensación de incluso un tipo como Dios, que no necesita comer ni dormir porque ya ha resucitado, el sentimiento de nostalgia, de pérdida, de cariño, lo sigues teniendo. Las características del alma, que son diferentes a las del cuerpo, las tenemos ahí siempre por aprender. Hay una parte del Jesús humano que a mí me gusta mucho ver las posibles interpretaciones. Sí, claro. O sea, ese Jesús del Huerto de los Olivos que dice, si es posible pasar de mí este cáliz. Hay infinitas, y afortunadamente las hay. Para describir ese libro, hay una traducción de los evangelios apócrifos. Se nos ha alejado mucho, ¿no? Quizá de la parte humana de Jesús. Claro. Es que no interesaba que Jesús fuera humano durante mucho tiempo. Interesaba que Jesús fuera Dios, Cristo Rey. Porque la institución necesitaba dejar de ser tan humana y tan rasa y convertirse en algo. Si no, hubiera sido imposible que... Esto es historia de la Iglesia, claro. Que Roma, que Constantino asimilara que Iglesia y Imperio fueran de la mano. La Iglesia hereda el Imperio Romano. Eso no tiene nada que ver con lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a hacer un movimiento de... ¿Es lo peor que le pudo pasar a la Iglesia eso? No me atrevo a decirlo, porque es verdad, ahí lo de los grises. Porque si no hubiera estado en esa tesitura, probablemente el Evangelio no hubiera llegado a tantos sitios. A lo mejor podía haber llegado de otra manera diferente, pero seguro que no hubiera llegado a tantas partes. Cuando llegamos a América, que se hicieron muchísimas atrocidades, si no hubiera habido una institución como la Iglesia, pues no se hubieran podido hacer ni esas atrocidades, ni la defensa de los derechos que hizo la Escuela de Salamanca de los indígenas, ni llevar un sistema de valores, que no lo olvidemos, es que ahora parece que lo olvidamos, y esto me va a hacer parecer más conservador de lo que soy. El sistema de valores de las democracias occidentales tiene muchísimo que ver con los mandamientos, y no solo con los mandamientos, con las bienaventuranzas, con el mensaje de Jesús. Es que al final... Es la moral judio-cristiana la que es... Sí, pero que al final nos empeñamos desde un lado y desde el otro en separar los mundos, y lo de San Agustín de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre no es real. Jesús, la maravilla de Jesús es que se hizo hombre para vivir en el mundo. Podía haber mandado, como hizo el Dios del Antiguo Testamento, los mandamientos con unas tablas a través de Moisés. No. Se encarnó, vivió, sufrió, amó, murió y además luego resucitó. Pero la vida de Jesús da para un sistema de valores. La resurrección es para los que tenemos fe, que nos trasciende y nos hace más responsables. Pero Jesús, como personaje histórico, que vivió y murió, quitándolo de la resurrección, que solo tenemos obligación de creerlo los creyentes, pero el Jesús, esa vida de Jesús es la que transforma la sociedad. Nos da esperanza para construir un mundo mejor, saber que hay un mundo más allá a los que tenemos fe. Pero los que no creen en el mundo más allá también pueden construir un mundo, ayudar a construir un mundo y que nosotros les ayudemos a construir un mundo sobre unos valores que son los mismos. Bueno, obviamente te gustaría, pero ¿tú crees que tu hijo, tal y como va avanzando la sociedad, que nadie sabe por dónde avanzar, porque aquí de repente llega Trump, llega un mandatario y cambia el rumbo de la historia por completo y hace casi hasta que el eje de la Tierra se mueva, pero ¿tú crees que tu hijo y las generaciones venideras, vamos a meterlo, las mías, la de mi hija, por ejemplo, y tal, van a vivir eso? ¿Van a vivir un cambio espiritual en el que vean esa figura de Jesús? Yo creo que en épocas de crisis siempre hay cambios. Y espirituales también. Tengo miedo de que volvamos otra vez especialmente en Europa, a una iglesia mucho más conservadora. Hay mucha vuelta a sí. Tengo mucho miedo a eso. Y puede suceder. Y si sucede, pues sucederá. Y pasarán cosas, pero bueno.
no sería ni la primera ni la última vez que ha pasado eso o lo contrario en la historia de la humanidad y de la Iglesia. Como padre me preocuparé y me ocuparé de que mi hijo tenga las herramientas suficientes como para ser una persona feliz y comprometida con el mundo. Pero Que luego ya. me sentiré responsable de si lo hace o de si no, pero no sé hasta qué punto lo terminaré de ser. Ni si estaré para verlo, porque igual que te pasa a ti, y no te quiero asustar, somos padres mayores. No me asusta, soy consciente. Ya, es lo que hay, es lo que hay. En la sociedad, en la vida que hemos tenido. Pero los padres de los amigos de mi hijo del cole son todos, menos alguna excepción, son todos chavales de los que no te digo que podría ser su padre, pero que le saco 10, 15 años algunos. Y bienvenidos. Mira, a mí me hubiera gustado ser padre antes. Y a mí, pero no me ha tocado. Por Pero eso te digo es que no sé... No ha sido elección propia, si te digo la Que verdad. los trastornos generacionales también se van a ver ahí. No vamos a poder ser amigos de nuestros hijos, tanto como a lo mejor otros. A lo mejor eso no es malo, no lo sé. Bueno, yo ahí fíjate que nunca pienso. Mi padre nunca fue mi amigo. No, ni el mío. Pues además era muy... Me tuvo con la misma edad que yo le tuve. Que yo tuve A mí me tuvo joven, 40. pero me lo he pasado muy bien con mi padre. Pero mi padre era un cachondo, era un japonés muy loco. Pero no lo veo, no lo sé. Supongo que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Claro, que esto es así. O sea, al final es exactamente eso. Al final, una pregunta. El periodismo y sobre todo el periodismo religioso, que es el que ahora practicas, sé al final un poco para quién es y para quién es. Pero las novelas al final nunca decimos exactamente, por mucho que lo dediquemos, el sentimiento, la emoción que te mueve a escribir esta última novela. Es totalmente distinto, ¿no? Sí, pero ¿para quién es? ¿Es para ti? ¿Es para alguien? ¿Es para un mensaje que quieres lanzar codificado? Porque la ficción viene a ser un caballo de Troya para muchos mensajes muchas veces. ¿Para quién es? Yo escribo porque me da a la vida. Escribir literatura, quiero decir. Sí. De hecho, ahora de hace tiempo ya me negué a escribir ensayo porque ya hago mucho trabajo periodístico. Evidentemente las novelas tienen mucho trabajo periodístico detrás también, pero intento que sea de otra manera. Me quita horas de sueño, me quita tiempo de otras cosas, pero creo que he sido capaz de cambiar los ritmos cuando estoy escribiendo una cosa, cuando estoy escribiendo otra, y escribo para mí y con el absoluto convencimiento, y además me lo da la experiencia, y en esta novela me está pasando mucho, de que una vez que el libro lo escribes, deja de ser tuyo. Empieza a ser de... Lo decía el cartero para Neruda, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Cuando Neruda le afea al cartero que esté escribiéndole sus poemas de amor a Beatrice, le dice, escribe la poesía de quien la necesita, y es verdad. ¿Te gustaría dejar religión digital para dedicarte solo al final a la ficción? Me gustaría tener... Objetivo final. No lo sé. Ahora te diría que sí. Pero porque estamos a punto de las vacaciones que no estoy cansado. saturado y ha sido un año muy complicado a todos los niveles. Pero probablemente a lo mejor me aburriría. No lo sé. O a lo mejor no podría escribir literatura si uno fuera también como una válvula de escape de la otra forma de escribir que tengo. No lo sé. También llegar a ese río. ¿Estás contento con el libro? Quiero decir, eres una persona que cuando termina de escribir un libro, después de las 40 revisiones, bueno, no sé, hay gente que no revisa. ¿Tú eres de los que revisan o de los que no revisan? Reviso, o sea, yo escribo en papel. Y la primera revisión es cuando lo empiezo a pasar al ordenador. ¿Escribes a mano? En este he escrito... Entonces, más que 4 años, tú me sacas 4 generaciones, tío. Soy muy viejo. En este empecé a escribir más al ordenador. En eso eres viejo, ¿eh? En eso eres viejo. No te lo voy a negar. Te da... Porque además mi letra es muy mala, entonces cuando voy transcribiendo, que no siempre es a la vez... La mía es horrible, no la entiendo. No me la entiendo y me fuerza a pensar, y el yo que transcribe es distinto al yo que ha escrito. Entonces ahí ya también entra en juego tu faceta como escritor-lector, que también mola. Y yo estoy muy contento con esta novela, la verdad. Muy, muy, muy contento porque me he salido de mi ámbito de confort, de mi zona de confort, he escrito algo totalmente diferente. Hay tramos, sobre todo la tercera parte de la novela, que dices, este se ha fumado un porro. O sea, no... ¿Te has redescubierto? Sí, estoy muy contento. Y luego al leer, cuando gente te escribe o te llama, o cuando ayer me hizo una entrevista un chico del País para una cosa que va a salir ahora, que se ha leído la novela, y me ha estado diciendo cosas de la novela que yo no las veo, sí. Y gente me ha escrito con cosas de la novela, personajes y tal, y cómo... Digo, ostras. Y me fuerzan a leerla. Ya la había leído como lector y me había sentido distinto a cómo la había escrito,
o cómo la había leído como escritor, pero al releer cosas o al pensar en la novela en función de lo que me dicen los lectores, digo, ostras, que da la sensación de que están leyendo una novela distinta a la que yo he escrito y eso Sí, me parece maravilloso. Esto Por lo que me preguntabas al principio, que me dio mucho por las ramas. No pretendo nada, ni dejar nada escribiendo. Pretendo escribir algo que me emocione. Y las emociones son distintas a cada uno. Y me mola porque la gente está consiguiendo eso. Y me están haciendo sentir cosas distintas y mola muchísimo. Además, es curioso, escribes sobre Gaudí, trabajas en religión digital y el otro día vi que tuviste la presentación en Barcelona con Nieves y con Costrina, que es una de las personas La hicimos aquí en Madrid, que más critica a la iglesia, o sea, sí, y sí. de manera iracunda además. O sea, De hecho, tenemos previsto una presentación. es molón. Tenemos previsto una presentación en septiembre en Madrid, no sé si en Méndez o en alguna de sus librerías fetiche para hacerla bien. A mí me gusta. Además somos amigos y yo colaboro con ellos en el programa y tenemos muchas discusiones. Porque Nieves es una tía muy inteligente que yo creo que tiene un pecado, que es que se piensa que como una persona inteligente puede tener fe. Entonces no le entra a la cabeza. Porque al final los de un lado y los del otro tienen el mismo problema, que no terminan de entender que tener fe o no tener fe no te tiene por qué definir a todos los niveles. Te puede definir a ti. Es verdad que te pone una armadura y A los que necesitan tener una armadura. No, pero quiero decir, mucha gente es verdad que te pone la armadura y te dice, ala, te toca ser esto. Sí, y sí. tú no, pero oye, que esto es, si jugamos en el mismo patio. Sí, pero a mí no me importa, al revés. De hecho, Nieves hizo el epílogo del libro de Santiago, de la tercera novela. Ella hizo un epílogo desmintiendo. La historia de Santiago era, yo ficciono el viaje que el camino que pudo hacer Santiago. Y ella lo que hace en 4 páginas es desmentir que Santiago siquiera hubiera existido, mucho menos hubiera estado en España. Es divertidísimo, es un desmentido histórico. Lo llamamos así. Iba a ser un prólogo, al final lo colocamos al final para que no. A mí me encanta, me parece un modelo de diálogo interesante. Es verdad que Nieves es muy radical en determinados ambientes y a mí me fastidia porque me recuerda a los radicales del otro lado. Con los que a veces tampoco se puede discutir. Es pero incómodo, Sí, es que es a lo que iba, quiero decir. Sí, pero yo no tengo problema. No, yo tampoco, pero es verdad que en ciertos momentos haces buf. Y todos siempre crecemos, y ahora es un poco volviendo un poco al inicio de siempre crecemos, tenemos esa necesidad antropológica de sentirnos parte de un rebaño, de una comunidad, de un algo. A mí me pasó que yo no me sentí ni español ni japonés y dije, vale, yo estoy en agua. Y con la religión me pasa lo mismo. Siempre he jugado como en varios ámbitos. Pero es verdad que cuando creces es difícil. Es verdad que luego, viéndolo ahora, con 40 y tantos, ya dices, pues ha sido mucho más bonito. Ha sido mucho más bonito porque me he nutrido de todos los colores. Pero al final, cuando tienes la edad que tienes, a ti te estará pasando. Espero. No sé si espero. Igual te está pasando. Al final, yo no soy muy de Pablo Iglesias, pero lo de la patria es la gente. Y al final, tu patria es tu familia, es tu hijo. Sí. A quien perteneces en realidad. Y eso es muy, muy de sangre. Los escritores que nos dedicamos a intentar trascender con nuestros libros y no ser olvidados y no sé qué. Tu sangre. Tu sangre, la que tienes y la que puedes elegir, que son los amigos y que es la familia. Al final, es mucho más sencillo. Es un mensaje bonito. Es mucho más sencillo. Y Jesús estaba ahí. Jesús creció en una familia. Creció en un grupo de amigos. La gente que iba con él eran sus amigos y eran familias que iban juntas. Los apóstoles estaban casados, todo menos Juan. Fíjate, mi hija me ha hecho una de las preguntas teológicas más fuertes. O sea, algo que realmente he investigado poco, pero siempre lo he ido dejando pasar. No sé, porque lo típico dices, bueno, ya de cuando sea más mayor, estudiar más teología y tal. Prefiero centrarme en mi corazón antes que en la formación académica. Pero la llevo a una iglesia, o sea, le empecé leyendo un cuento de los Reyes Magos y hay un momento en el que un rey Melchor, creo que es, se va a hablar se acuerda de la primera vez cuando fue con Jesús, con María y con José, ¿no? Y siempre tal. Entonces, claro, vamos un día a la iglesia y yo le digo, es que aquí están Jesús, María y José. Y dice, vale, ahí está María con el niño. Y dice, pero ¿dónde está José? Y me dice, y al día siguiente me dice, vamos a volver a la iglesia a ver si está José. Y claro, empiezo a pensar, tío, es verdad que lo de la figura de José está un poco denostada y está un poco olvidada y esa visión de la familia. Tendimos durante demasiados siglos a divinizar tanto a Jesús y a María que olvidamos que Jesús se hizo hombre, no se hizo santo.
Claro, pero Jesús ya era Dios. por eso te decía que a mí me gusta esa No parte necesitaba. humana de Jesús por todo lo que lo rodeaba. Y lo más humano que tenía cerca era José. Y está olvidado esa figura. También María. Es que yo creo que fueron muy humanos. Es que lo que no termina de entender la historia es que la divinidad de Jesús se basa en que era profundamente humano. Porque si no, no hubiera hecho falta que hubiera nacido. Dios se hace, eso me dijo un cura hace muchísimo tiempo, Dios se hace niño para que los hombres y las mujeres seamos un poquito más Dios. Y creo que eso es así. Y el otro día estuvimos, la semana pasada, nos invitaron a una visita privada al Prado, nocturna. Wow. Nos enseñan 16 cuadros. Esos son buenos contactos, ¿eh? Eso estuvo muy bien, pero pasabas corriendo por las meninas porque te iban a llevar a los cuadros a los que tenías que ir. El penúltimo que nos enseñaron era en la sala del Bosco, no el Jardín de las Delicias, que yo me dediqué a verlo, me dije, no hay nadie. Uno que hay al lado, que aparecen los magos con María y el anticristo que está apareciendo por ahí, y José está al fondo a la izquierda. ¿Sabes qué está haciendo? Calentando los pañales. Pues es la imagen más bonita que puede existir. Esa es la función de un padre. Pues ya está. Jesús, muchas gracias. Nada, a ti. Pecadito, yo lo cargo, me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito. Cuando tuvimos esta charla, como habéis escuchado, no había leído aún su último libro, El aprendiz de Gaudí. Bueno, pues ya lo he hecho. Os aseguro que merece mucho la pena. Como bien me apuntó, no es un libro religioso ni mucho menos. Es una novela no muy larga que se hace amena y te hace viajar a la Barcelona de cuando se construyó la Sagrada Familia, con sus problemas y sus particularidades. Y ahora sí, por favor, dadle 5 estrellas desde donde lo estéis escuchando, compartid el episodio y, muy importante, no olvidéis etiquetar a la cuenta de Pecadito si lo hacéis por redes sociales. Además, recordaros que aquellos que están suscritos a la newsletter conocen de antemano el siguiente invitado. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. Sed felices y comer no perdices, pero sí algo rico que os mole. Además, es el momento perfecto para achuchar a quienes queréis y odiar y luego arrepentiros a quienes tenéis que ver por compromiso. Ahora de verdad, de todo corazón, feliz Navidad.